Bienvenidos un día más, un podcast más. El día de hoy hablaremos de un tema que muchos se enfrentan en silencio, la depresión, cómo superarla, cómo encontrar esperanza en medio del dolor. El día de hoy se encuentra con nosotros el pastor Patricio Solís. Pastor, bienvenido. Gracias, David, por la invitación y saludos a todos los que nos están escuchando o viendo a través de los diferentes monitores. Y también se encuentra con nosotros Alma Mazón. Ella es especialista en orientación familiar cristiana, licenciada en trabajo social, egresada de maestría en orientación familiar, terapeuta en duelo, orientadora en gestión emocional. También tiene un diplomado en cuidados paliativos y mucho más. En los ministerios que ha estado, es presidenta de la Fundación Cristiana Aliento de Vida y también actualmente está en el Ministerio de Alabanza de la Iglesia Rey de Vida y mucho más. Alma Mazón, bienvenida. Muchas gracias, David, por la invitación y gracias a todos. Un tema que muchos lo están viviendo, muchos lo hemos vivido, muchos hemos salido y vamos a ver y vamos a orientar y vamos a tratar de topar este tema muy en serio. Entendiendo la depresión, pastor, desde su perspectiva, ¿qué es la depresión y por qué muchos cristianos la enfrentan en silencio? Más que de mi perspectiva, la depresión es el concepto, tenemos que respetarlo, no importa si sea religioso o no, hay que respetar el concepto, es muy claro. En sí la depresión es un desbalance bioquímico cerebral, o sea, hay un problema con la dopamina, serotonina, hay un problema ahí que conlleva a un estado de ánimo permanentemente bajo. O sea, no hablamos de estar triste temporalmente, no, hablamos de un sistema anímico bajo que ya está afectando la vida diaria. Las causas, Almita seguro va a aportar en esto, pero pueden ser biológicas, genéticas, ambientales, sociales y también puede ser espiritual, psicológicas, espirituales también. ¿Por qué lo manejan en silencio? Eso es algo que tiene varias respuestas según mi punto de vista. Ahí sí es mi opinión, en cambio. Puede ser orgullo, puede ser temor, puede ser autoprotección. Entonces, o el hecho de que ya fue lastimada una persona antes. Otra cosa, la ignorancia. La ignorancia tanto de la persona que guarda silencio, no sabe cómo conllevarlo, no sabe cómo buscar ayuda, o no sabe que es peligrosa. O la ignorancia también del entorno. La ignorancia, no saben identificar la depresión o no saben cómo... Seamos honestos, mucha gente dentro del ambiente familiar, llega un punto, una familia que se hostiga de una persona que está en depresión constantemente. Como les digo, no es un momento de tristeza temporal, no, es algo permanente que ya está afectando la vida diaria. Entonces, es algo muy serio, en verdad. A ver, estamos en un programa cristiano. Lo hemos topado este tema como si fuera un tema físico, biológico, bueno, que lo es. Pero en el tema espiritual, ¿qué podemos hablar de la depresión en concepto en el tema espiritual? Es que la Biblia es tan científica como teológica, o sea, no podemos separar la verdadera ciencia con la teología. Dios creó todo en base a leyes científicas y el hombre lo que ha hecho es descubrir la ciencia, lo que Dios ha creado, la creación por medio de la ciencia. Y el concepto es claro, la depresión es un desbalance biocerebral y la Biblia habla de estos momentos. De los 150 salmos, eso te iba a decir, los 48 hablan de un alma dañada, exacto, de un alma abatida. Entonces estamos hablando de algo tan científico como teológico. O sea, Dios está hablándonos de que vamos a enfrentar la depresión y eso es consecuencia del pecado, lógicamente. Pastor, ¿es pecado estar deprimido o sentirse triste profundamente? En la mayoría de los casos, me atrevo a decir que en la mayoría de los casos no es pecado. Hay casos que sí, el salmista en el Salmo 42, él está diciendo, ¿por qué te abates, alma mía? El salmista en el Salmo 42, él está lejos de su tierra, está pasando una incertidumbre ambiental terrible. Y él dice, pero ¿por qué me siento así? Le dice. Él se habla a sí mismo. ¿Por qué me siento así? Voy a mi pasado y recuerdo cómo le alababa al Señor en el templo, grandes cosas ha hecho Dios. Y a pesar de todo, ¿por qué me siento así? Ni siquiera entendía su estado, estaba en depresión. Entonces no es que está en pecado, simplemente él no entiende lo que está pasando. Y a veces, como decía Jorge Cota, a veces la depresión está puesta ahí por Dios, para que frenamos un poco la acelerada vida que llevamos.
Es como la velocidad de crucero. No sé si en tu vehículo tienes velocidad de crucero, tú vas a un viaje largo, pones crucero a 98 kilómetros por hora y el carro se mantiene en 48 kilómetros por hora. Si hay una bajada, el carro frena, desacelera. Si hay una subida, acelera, pero él se mantiene y no va a pasarse de las 98 kilómetros por hora porque está programado la velocidad de crucero. Para mí la depresión es algo así. Te hace frenar un poco la acelerada vida que tienes para que comiences a ver otra cosa más. Pero en cambio, cuando el alma está dañada, cuando el alma está atrofiada, rota, obviamente el cerebro es afectado. Y ahí viene esta carencia, este desbalance que tenemos de nuestras hormonas. Entonces sí, en el plano espiritual hay muchos casos, en el Salmo especialmente hay muchos casos de David, por ejemplo. Había momentos de depresión por la angustia que tenía de sus enemigos. Pero no hay nada de malo en la depresión. En la mayoría de los casos no hay nada de malo. Eso nos hace humanos. El problema está en no querer identificar la causa. Ahí es el problema. La depresión en sí no es el pecado. Busquemos la causa. Si es causa de, porque vengo de una vida pecaminosa que ya me está pasando factura, viene la frustración, el estrés, la angustia. Arreglemos el pecado, la causa. Si es un problema y es un problema genético, es un problema cerebral, vamos, hay un desbalance hormonal, por ejemplo. Vamos, necesitamos dopamina, necesitamos controlar la serotonina. Estás con sobredosis de cortisol, por ejemplo. A ver, ¿Jesucristo tuvo depresión, sí o no? Yo creo que sí. Ya. La Biblia no dice exactamente pasó por depresión, pero yo en lo personal, yo creo que sí, porque toda crisis te conlleva pues a la angustia. Hay depresión que se pasa en unos días, y hay depresión como el caso de la que yo digo depresión ya que es un problema, cuando ya interfiere con tu vida diaria, cuando ya no puedes salir de ahí. Pero Jesús dijo, Señor, si me dejas pasar este trago amargo, es angustia, es algo de estrés. Peor si uno viaja al pasado. Peor, el pasado no es buen amigo en cuestión de la depresión. Entonces Jesús sí debió pasar un momento de angustia, un momento de depresión, pero lógicamente Él sabía controlar esto. Sí. Aquí viene el problema. ¿Dónde está puesta nuestra fe para poder controlar los periodos de depresión que todas las personas van a pasar? Ahí voy. Todas las personas. Las mujeres cada 28 días pasan días de depresión y es algo natural. Entonces es un balance bioquímico cerebral que nos va a llegar a cualquier momento. Exacto, a ese tema iba a llegar con mi hermana aquí presente. Todos hemos sentido depresión y el que diga que no ha sentido depresión de verdad está mintiendo o se siente muy, no sé cuál es la palabra decirlo, pero no quiere expresar su debilidad. Hermana, ¿cómo comenzó su proceso? ¿En qué momento se dio cuenta de que estaba atravesando una depresión? Bueno, David, yo aproximadamente a los 21 años pasé por el primer episodio de depresión y primero sin entender lo que me estaba sucediendo, porque como bien decía el pastor, muchas veces la ignorancia te lleva a cuestionarte, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué me está pasando? Yo no era así, pierdes el interés por las cosas que te gustan, pierdes el apetito, empiezan episodios de insomnio permanente, llanto fácil, todo te afecta, no encuentras el sabor ni siquiera de la comida, nada. Y el tema es que no es que ocurra de la noche a la mañana, siempre hay una causa. Y en mi caso fue una decepción amorosa, pero que me llevó a darme cuenta del proceso que Dios quería iniciar en mi vida. El quitar, el querer controlarlo todo, la autosuficiencia, exacto, el creer que yo sola puedo hacer todo sin tener que depender de Dios. Y de hecho yo era cristiana en ese tiempo, lo que suma culpas, porque tú te preguntas cuando estás atravesando un proceso así, ¿cómo es que una persona cristiana que es fiel a la iglesia, fiel a Dios, que sirve, que está con depresión? Exacto. Y esa es la culpa por la que muchas personas no buscan ayuda, ni siquiera se atreven a abrir la boca y decir, me siento así. Y eso es peor. Entonces, sufrimiento en silencio, cuando se prolonga, obviamente va a provocarte una afectación a nivel bioquímico cerebral. Y hablando desde el campo profesional, la depresión tiene etapas. Sí, hay una depresión leve, una depresión moderada y una depresión severa, de la que es mucho más difícil salir, pero se puede salir. De hecho, yo salí gracias a mi Señor y toda la ayuda que recibí en su momento. Pero, ¿cómo empezó este proceso? Dejando que el tiempo se prolongue, no buscando ayuda a tiempo, porque de una depresión leve es mucho más fácil salir.
con apoyo en orientación, consejería, el tema de apoyo psicológico cristiano. Pero cuando tú ya estás, como fue mi caso, en una depresión entre moderada y severa, pasó ya más de 3 meses yo sin poder dormir, con insomnio y sin buscar ayuda por el orgullo que está en el corazón humano. Y lamentablemente esto se ve mucho en la iglesia, porque tú crees que con una oración ya es todo, pero nunca te pones a pensar en la causa, qué fue lo que te llevó a eso, y no buscas ayuda a tiempo. Entonces, gracias a Dios, bueno, en esa temporada mismo, un familiar mío muy cercano había atravesado por un episodio de depresión similar, y su mamá fue quien me dijo, tú necesitas ayuda médica. Me dijo, necesitas ayuda. Y yo, ¿cómo? O sea, en ese momento, ¿cómo voy a buscar un médico, un psiquiatra si yo soy cristiana? O sea, no, nunca, ni loca. Y me negaba a aceptar la ayuda, por mi orgullo. El tema es que una cosa es lo que aprendes en la universidad. Correcto. Otra cosa es vivir eso. Sí. Y pude experimentar en carne propia todos esos síntomas de la depresión, que son horribles. O sea, yo creí, te digo, que me estaba volviendo loca, porque no solamente es la depresión, súmale a la ansiedad. Depresión y ansiedad van juntos. Así es que cuando yo fui al médico, oré mucho antes pidiendo dirección al Señor y que me ponga paz en mi corazón con respecto hacia quién dirigirme. Y fue una persona que, si bien es cierto, no era un psiquiatra cristiano en ese entonces, ahora trabajo yo con psiquiatras cristianos, pero supo guiarme en base a mi propia fe y fortalecer mi fe y entender, explicarme médicamente lo que estaba pasando en mi cerebro. ¿Sí? Explicarme que hubo un desbalance bioquímico, que no dependía de mí únicamente el que esto vuelva a recablearse, digamos, mi cerebro. Hay áreas de nuestro cerebro que se ven afectadas. El tema de la concentración, el tema de los hábitos, el tema de el gusto por el hacer las cosas. Cognitivo. Todo, cada esfera, cada área de nuestro cerebro se afecta. Y entonces no es algo que de lo que tú puedas salir simplemente poniendo de parte, que es lo típico que escuchas. Ya, pon de parte. O sea, ¿cómo pon de parte? Si yo quisiera estar mal, no estaría así. Por dicho, si quisiera estar bien y dependiera de mí. Te dicen pon de parte, pero entonces dicen ¿cómo? Exacto, y es ya pon de parte, como que fuera cuestión de salir así nada más. Entonces, bueno, el tema es que en ese proceso yo conocí a este médico, me ayudó mucho, pero ahí empezó el proceso más fuerte, porque estos medicamentos no son algo que, como digo, yo lo pensaría mucho antes de recomendar a alguien, ya, porque hasta que tu cuerpo se habitúe a estos medicamentos, sí hay un proceso bioquímico que te afecta y te hace trapo, y si tú no estás bien agarrada de manos del Señor, te afecta muchísimo. A ver, yo pensaba que en este programa íbamos a hablar algo más espiritual. Y ¿A qué le llamas de espiritual? No, al que yo creo que nosotros estamos poniendo una fe en una persona, en una circunstancia, en un deseo, y no lo quiero cambiar. Y eso es un pecado. Pero no hemos dicho eso. Pero lo estamos metiendo más al área. No hemos dicho que ponemos nuestra fe en una persona, ni en algo. No. Almita acabo de decir que deben pensarlo 2 veces para ir a la medicación. Y yo pienso, deben pensar hablo de eso, hablo del pecado. Por ejemplo, yo amo a una persona tanto que me rompe el corazón, pero yo le endioso a la persona. Ese es el yo sí estoy hablando de ese tema, no de un psicólogo. La depresión en varios casos, porque la depresión en sí no es el pecado. Puede ser la causa. Lo que tenemos que analizar es la causa. Si la causa del por qué estás deprimido, porque puede ser una depresión leve de unos 2-3 días, puede ser una depresión de una semana porque perdiste tu carro, se chocó, esas depresiones, pero una depresión ya constante de 15, 20 días. El papá o la mamá. Vamos por un duelo. Vamos por un duelo, una pérdida. Todo duelo es una pérdida. Si mi carro se incendió, es una pérdida. Tengo que pasar un proceso de duelo. Y eso en el proceso de duelo es una depresión. Perdí mi carro, o perdí mi matrimonio, o perdí, qué sé yo, una inversión, o perdí un familiar. Sí, todos esos son duelos que te llevan a un punto, al piso, donde comienzas a sentir la depresión. Sí, me gustaría aportar algo aquí. Hay que establecer las emociones propias de todo proceso de duelo y de todo proceso de crisis, que generalmente son la ira, la tristeza, la vergüenza, la culpa, el miedo. Esas 5 emociones son las que se sienten más intensamente cuando tú estás atravesando un proceso de crisis, de cualquier tipo, como los que mencionó el pastor. Pero ya la depresión es una psicopatología. Hablamos de que el cerebro es un órgano más, que también se enferma, como tu hígado, como tu estómago, como cualquier otro órgano más. ¿Y cómo se enferma? Con este desbalance bioquímico.
Yo tenía... Sí, Si tienes un problema de hígado, ¿tú vas a decir que es pecado que tengo un problema de hígado? Pepe Wells decía... Espera. Si tienes un problema con el hígado, ¿tú vas a decir que tener el problema con el hígado es un pecado? No, tenemos que analizar por qué tienes problema. Cirrosis, sí, tienes un pecado, el alcohol. Ahora tienes un pecado. Por eso está el hígado enfermo, el cerebro es igual. ¿Qué causa la depresión? Porque tú encierras que la depresión solamente viene por un dolor. No. La depresión puede venir por varias causas. Un ejemplo, la secretaria que no hizo esta semana sus pendientes en la oficina, siempre hablo de estos casos. Ella acumuló pendientes, carpeta tras carpeta. La próxima semana quiere bajar ese pendiente, pero le ponen más trabajo encima, lleva el triple de carpetas que analizar. Esa persona ya siente un poco de estrés primero. Por estrés porque tengo que bajar esto. No quita sus prioridades para poder solucionar este problema que se está acumulando. Viene el estrés. Después de 15 días ya no tiene estrés, tiene frustración. Luego ya no quiere ni siquiera ir a la oficina, depresión. La acumulación de pendientes también te lleva a la depresión. Entonces analicemos todos estos casos. Por eso dije, en la mayoría de casos no es pecado. En otros sí, porque tienes un pendiente, no has perdonado a alguien. Es pecado, tienes un pendiente. La acumulación de pendientes te llevan a la depresión. El duelo, la pérdida te lleva a la depresión. Es más, un problema genético, cerebral te lleva a la depresión. Tenemos que analizar la causa para determinar si es pecado o no. Obviamente, Jesucristo tiene un papel fundamental ahí. Pero analicemos la causa. No, que lo que pasa es que no, está en pecado. Espérate un segundo, no sabemos la causa. Alguien que viene acá, ¿sabe qué? Me estoy divorciando. Es que tú estás en pecado. No, analicemos primero la causa. Pepe Wells decía que todo viene por un pecado. Y yo me acuerdo mucho en el instituto y siempre sacaba la conclusión, mi hermano, ¿usted va a estar en pecado o el hermano tuvo pecado? Sí, porque podemos decir que la falta de fe es un pecado. Correcto. Ok, pero si es por falta de fe que es un pecado, mucha gente no obedece a Dios porque no confía que eso va a funcionar. También es pecado porque es falta de fe, pero afecta diferente a las personas. Como te dije, social, ambiental, genético. Porque si hay problemas en la familia de depresión o suicidios por depresión, eso tampoco va a ayudar a las otras personas que vienen atrás de esa, porque van a pensar que ese es el donde todo vamos a terminar. No funciona así. Entonces, si es falta de fe, alimentemos la fe, porque puede ser un pecado. Pero la gente peca a veces por no conocer, por ignorancia. Primero, si nos vamos a comenzar a juzgar todos los casos de depresión como falta de fe y pecado, tenemos un problema. Jesucristo no vino a señalarnos. Jesucristo no vino a guiarnos, no a compararnos, vino a acompañarnos, no a juzgarnos. A ver, supongamos, vamos a poner un ejemplo con la profesional aquí. Un abuelito se siente deprimido porque se va a morir. ¿Qué solución le vamos a dar a esa persona que se siente deprimido porque hay una verdad encima tuyo, es una verdad absoluta, que se va a morir? ¿Cómo ayudas a esa persona que está deprimida? Porque no hay una solución en sí. Mira, no es que te voy... Bueno, creo que no estamos tal vez llevando un hilo conductor, pero me gustaría, porque en base a eso también iba haciendo mis aportes. Y el tema es que hay que entender que somos seres tripartitos, David. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y la depresión es algo que afecta en estas tres áreas. Puede tener una causa, así como mencionaba el pastor, en el pecado, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en mi caso, sí, ya te contestó el tema del abuelito, pero vamos al tema de mi caso. Como tú dijiste, endiosé a una persona. Correcto, pecado. Llegué a depender de una persona cuando mi dependencia debe haber sido únicamente de Dios. Ahora, la cuestión es, ¿qué me llevó a depender de esa persona para yo ser feliz? Y ahí es cuando yo empiezo un proceso de sanidad interior, que por lo general las personas no lo hacen. Yo no solo me quedé con la ayuda médica, que en su momento fue súper importante, porque, por ejemplo, el tema del intento de suicidio, que no fue mi caso, gracias a Dios no llegué a tanto, pero en una depresión severa es lo que pasa. Eso es una urgencia psiquiátrica, porque necesitas de atención médica para poder balancearte temporalmente y que puedas empezar a recibir la orientación que necesitas a nivel bíblico, a nivel psicológico, cristiano, pero no se puede poner vino nuevo en un odre roto, en un odre viejo. Necesitas primero preparar el terreno. Hablo físicamente, tú tienes un accidente, te rompes la rodilla,
No puedes decirle oremos para que se sane y simplemente corra, siga corriendo. Tiene que pasar tiempo, tiene que pasar, obviamente, bueno, es que Dios hace un milagro, sí, pero el tema es que con el tema de la depresión no funciona así. Dios tiene el poder de sanarte así, y era lo que yo le decía, Señor, ¿por qué no me sacas de esto? Si tú tienes el poder de hacerlo. El tema es qué quería hacer y qué quería Dios mostrarme en todo ese tiempo. Yo estuve, sí, con una ayuda médica, estuve con una psicoterapeuta cristiana que me orientó y me supo orientar hacia entender cuál era la causa de yo vincularme con cierto tipo de relaciones anteriormente, que me llevaban a eso, a depender, a generar esa dependencia. Y estuve, obviamente, bueno, antes no formaba parte de esta iglesia, pero recibí acompañamiento pastoral. Y aquí también quiero hacer hacer un énfasis. Es tan importante que los pastores que te guíen estén preparados en estos temas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo me sentí juzgada. Después de que intentaron ayudarme, al final vieron que yo no podía salir adelante sola y lo que me dijeron fue Dios es un Dios de vida. Me metieron el tema de las cadenas generacionales, que si mi abuelo tuvo un intento de o sea, empezaron. A eso iba también, a eso iba. Entonces, eso es ponerte más culpas, añadirte más cargas y no te ayudan, no te ayudan. Nosotros optamos por salir, no fue una de las causas, pero salimos de esa iglesia. Entonces, nosotros necesitamos estar en un espacio en donde seamos entendidos y donde la persona que nos está orientando tenga la capacidad de entender. Yo veo que hay mucha ignorancia con respecto al tema. Por un lado, de la ciencia, que ignora la parte espiritual y dice, no, todo es ciencia y no metamos a Dios en esto, que no es así. Pero también hay ignorancia de la parte espiritual cuando ignora todos estos temas médicos, estos temas biológicos que son parte de lo que somos, David. Vamos al abuelito. Yo pienso que ignoran la Biblia, porque hay Proverbios 18:14, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el alma angustiada? O sea, una persona en depresión no se soporta ni a uno mismo. ¿Va a soportar tus sermones? Por favor. Ahora sí, el abuelito. El abuelito. Bueno, David, el tema es, yo tengo experiencia en trabajo con cuidados paliativos. Personas que están al borde de la muerte. Ya, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué les dices? Exacto. Primero, entender, es una persona adulta mayor, hay un deterioro cognitivo, hay un desbalance a nivel físico, obviamente hormonal también, que lógicamente va a producir un desbalance a nivel de su cerebro. No sabemos si la causa, imagínate un abuelito, una abuelita con hipotiroidismo, hipertiroidismo, va a tener afectaciones a nivel de las hormonas de las que mencionaba el pastor. Ahora, la cuestión es, ¿qué le llevó a ese abuelito? Nosotros llegamos a una tercera edad habiendo cumplido nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos. O tal vez no. O tal vez no. Y ese tal vez no es el que muchas veces a estos abuelitos les provoca frustración. Cuando tú no logras cumplir ciertas metas en tu vida, imagínate, se me está acabando la vida, no logré cumplir las metas que me propuse, mi familia es un desastre, todos están peleados, hay inconvenientes, tengo herencias, no sé a quién dejar, hay muchas causas que te pueden llevar a deprimirte, me estoy muriendo y encima no tengo la esperanza de que hay algo más allá de esta vida. ¿Ya? Entonces, ¿cómo abordas el caso? Primero lo primero, ¿ya? Y aquí ya voy a ir explicándote más allá del tema de mi testimonio, porque hay mucho que hablar. Partes del podcast. Sí, hay mucho que hablar, porque el tema es que, David, para mí fue crucial el entender la obra del Espíritu Santo en mi vida. Esa es la solución. Recuerda que el gozo es fruto del Espíritu Santo. ¿Ya? Pero no es que es por arte de magia. Ya, o sea, tú recibes al Espíritu Santo. La persona que no es salva no tiene al Espíritu Santo. Correcto. ¿De qué gozo puedes hablarle? Exacto. Tú le llevas de esperanza, le llevas de esta opción. Mira, Dios puede darte ese gozo que estás necesitando y darte una nueva perspectiva de lo que estás viviendo. El vivir atado a un pasado que te duele, te lastima, errores, equivocaciones, no te va a ayudar a salir de la depresión. El tema es qué hago yo a partir del momento en que conozco que hay esta posibilidad de cambio, ¿sí? Y como te digo, para mí fue importante entender, porque siempre te hablan de Dios, de Jesús, pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y que es la más ignorada. Cuando yo entendí esto, para mí fue clave entender que mi comunión y mi conexión con Dios era clave para que ese fruto permanezca, ese gozo sea permanente y yo ayudar a salir de la depresión. Acotarlo rápidamente. La verdad de la muerte se enfrenta con la verdad de la vida eterna. O sea, es plan de salvación, se acabó el problema.
Pastor, debe estar unido, porque la Biblia dice somos cuerpo, alma y espíritu. La pregunta es, porque yo he leído varios libros que dicen que debe estar unido el cuerpo y alma y espíritu, y hay otras partes, otros libros que dicen que el cuerpo, el alma y el espíritu deben estar separados para que tú puedas salir del cuerpo, estar en el espíritu mediante... ¿Sí me entiendes? No. Ya me perdí. Estamos... El cuerpo el ser humano está dividido en Una alma, cuerpo y persona espíritu. es alma, cuerpo, espíritu. Correcto. Ok. Hay libros que dicen que los tres deben estar unidos, pero hay libros que dicen que tienen que estar separados para tratar de salir de la carne, o como quieras hablarlo, del No sé pecado. qué libro estás leyendo, pero... Pero ¿cuál es la correcta? Debe estar Somos unidos. tripartitos. La única manera donde nosotros vamos a dejar el cuerpo, la materia, es cuando muramos. Porque alma, espíritu... Es cuestión de tricotomía, dicotomía. Correcto, ahí soy yo. La tricotomía es alma, cuerpo, espíritu, Ajá. mientras funcionemos aquí en la tierra. Pero nos volvemos dicotomía, o sea, alma y espíritu se separan del cuerpo cuando muramos. Es la única manera. De ahí no hay otro concepto bíblicamente que yo pueda decirte que dejo mi cuerpo y ya regreso y... No era ese tema, pero bueno. Hermana, hoy que ayuda a otros, ¿cómo usa su testimonio para dar esperanza? Como te digo, David, una cosa es lo que tú recibes en la universidad, que obviamente es un conocimiento netamente humanista, centrado en la persona, en el individuo, que puede salir adelante por sí solo. Yo entiendo que no es así, eso no es posible. Tú no puedes salir adelante, tú no puedes hablar de desarrollo individual, personal, familiar, comunitario, si no pones a Dios en medio. Porque Él es el gestor de ese desarrollo. No hay otra manera. Y el tema es que con las personas con quienes yo puedo trabajar, por un lado, a mí la experiencia que viví me permite ser más empática con quienes están atravesando estos procesos, porque es difícil. Yo te puedo hablar a ti de depresión, pero porque la viví y la entiendo desde mi vivencia. Otra cosa es del aprendizaje, nunca va a ser lo mismo. Uh-huh. Pero por otro lado, el hecho de ir y sembrar esperanza en estos lugares, o sea, ahora lo que trabajo con pacientes oncológicos, trabajo con familias que generalmente atraviesan crisis muy duras, casos de violencia intrafamiliar, casos de alcoholismo, drogadicción, temas diversos, es llevar a la gente hacia los pies de Cristo. Ese es el propósito, que puedan encontrar en Dios la salida a sus problemas sociales, familiares, porque cuando aplicamos sus principios a través de la verdad de la palabra de Dios, que no contradice a los conocimientos científicos, más bien se complementan, ¿sí? Yo no creo que existe un versus, es un complemento, ¿sí? Ahí tú puedes hablar de un desarrollo integral. Alma, ¿cómo no te afecta estos temas si la persona murió y nunca quiso aceptar tu perspectiva, tu ayuda espiritualmente o profesionalmente? ¿Cómo no te afecta llegar a la casa y estar con la persona que estás viviendo y que no te afecte con la pareja o con las familiares? ¿Cómo haces ese cierre para salir del trabajo a la casa cuando no pudiste ayudar de la forma que tú querías? Límites, yo no soy Dios. Ya. Yo hablo y cumplo el mensaje que el Señor me mandó a dar, pero no soy Dios, no soy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en los corazones y esa palabra cayó en buena tierra, pues va a dar fruto. Y de hecho, tú me decías, tal vez de estas personas, de este viejito del que hablábamos, de esos he conocido muchos, en los últimos momentos de su vida han conocido al Señor, hasta el semblante ha cambiado. Wow. Sí, entonces y es más, no te puedo hablar de números, y si sumamos o pensamos en evaluar qué tanto éxito hemos tenido en función de cuántas personas están ahora de ellas en la iglesia, te mentiría, porque la mayoría están muertos, eran pacientes con cáncer en etapa terminal. Pastor, ¿qué promesas bíblicas puede sostenernos en los momentos más oscuros? Estamos hablando de la depresión. Como te decían antes, no olvidarse de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Jesucristo vino a guiarte, no a criticarte. Jesús vino a ayudarte, no a juzgarte. Vino a acompañarte, no a compararte con nadie. Y en Mateo está registrada sus palabras, y cito Mateo 11, 28 al 30. Dice, venid a mí. Recordemos que la persona en depresión severa, media y severa ya es una persona con un alma destrozada, es un corazón abatido. Jesús dijo, venid a mí. Pero dijo, venid a mí. Cuando uno dice, con almita me dices, ya acepto que estoy en depresión, acepto que fue por esta crisis que esta persona me provocó a mí, acepto eso, y lo primero que dice, Señor, guíame al profesional, ¿no? No fue al profesional para que le guíe a Cristo. Exacto.
Señor, o sea, siempre primero es la oración. Vamos a la persona de Cristo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y eso es de un alma en depresión. Todos los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, aprended de mí, aprended de mí. Vamos a estudiarle a Cristo. ¿Cómo es la mente? ¿Cómo la piensa Cristo? ¿Cómo la movió Cristo? ¿Cómo hizo Cristo? Tú dijiste hace un momento, ¿cómo haces para no llevarte el problema de alguien a casa? ¿Cómo lo hacía Cristo? Exacto. En primer lugar, Cristo yo creo que sí se llevaba sus pensamientos y recuerdos a casa, a dormir. Pero ni bien amanecía, ni antes que cante el gallo, Señor, necesito hoy, porque voy a ver otra tandada de gente necesitada, necesito de ti. La oración. Dice, llevad mi yugo que es sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuevamente, depresión. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dice, ven, primero, hazme parte de tu vida. Endiosaste a alguien o estás doliendo por una pérdida de alguien, ven a mí primero, yo te voy a guiar. ¿Por qué permití que pase esto? Porque detrás de cada cosa hay un propósito divino, pero hay que buscarlo en el Señor Jesucristo, no afuera. Un profesional no te lo va a decir, un doctor no te va a decir, un medicamento, no hay pastilla para que calme el dolor del alma. No existe. Entonces Jesús dice, ven a mí primero, analicemos, yo te guío. Ven a mí primero, a ver, cambiemos mi mochilita por ese peso que tienes. Y yo te guío. Mira, la depresión, el salmista decía, ¿por qué estoy así? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Cómo es posible que toda la vida voy a pasar en luto? O sea, ¿por qué estoy mi corazón aconcojado? Por tanto, alabaré al Señor. Ahí está. Cantaré al Señor. Alabaré al Señor, cantaré al Señor, alabanzas, cánticos. Jesús dice lo mismo, pero hazme parte de esa alabanza, búscame, yo te voy a guiar a esa alabanza, yo te voy a guiar a ese propósito, yo te sostendré. Jesús dice, no va a ser fácil, pero hazme parte de tu vida. Sí, ¿y qué dijo Pablo? Pablo, discúlpame, ninguno ha sufrido como sufrió Pablo. Y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He tenido riquezas y he tenido pobrezas y todo lo puedo por Cristo que me fortalece. Si sacas a Cristo de la ecuación, vas a tener problemas. A los que nos están escuchando, gracias por escucharnos en Radio Rey de Vida. A los que nos están viendo en YouTube, yo quisiera invitarlos a una iglesia bíblica cristiana y escuchen las canciones y van a ver que casi el 90% de las canciones son de alguien que ha salido de una depresión. Así Entonces, ¿quieres salir de la presión? Anda a una iglesia bíblica. Gracias, pastor, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Almita, por estar con nosotros el día de hoy. Hemos topado un tema muy fuerte y yo creo que va a haber segunda parte. Si es que aquí no lo divides. Va a haber segunda parte. Entonces, Dios me los bendiga y acuérdense de vernos y escucharnos en Radio Rey de Vida Online.